Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Reciban nuestros saludos y bienvenidos de nuevo en este capítulo de nuestro programa Mesa Redonda con la AEGLE, un proyecto ideado por la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española en su antena regional de Bata, donde debatimos temas sociales, evidentemente también temas tan sensibles como el uso correcto del idioma español en nuestra sociedad. Con la mesa redonda de hoy estaremos con eminentes y clásicos profesores de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Está con nosotros Padre Rufo, bienvenido. Gracias, bien hallado. También por otra parte tenemos a Doctor Juan de Dios Ababa, bienvenido. Gracias, Y por Miguel. otra parte tenemos a nuestro profesor Luis María Ondomeye, bienvenido. De acuerdo, gracias. Con estos clásicos profesores vamos a debatir hoy sobre la importancia del uso del español en nuestra sociedad. Empezamos con Padre Rufo. Usted como músico, háblenos del español en la cultura musical. Bueno, la cultura musical, la música, un lenguaje como otro cualquiera, pero tiene una cosa especial y es que la música es un arte muy difusa, ¿no? O sea, eh, entra suavemente. Por esto, la letra de las canciones se debe oír bien porque ahora un gran músico, Beethoven, decía que una obra de arte tiene primero un 30% de inspiración. Hablaba de música, obviamente, y un 70% de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, a veces nos contentamos con bonitas canciones como melodía, pero es que falta lo principal, que es el trabajo. Por ejemplo, uno de ese trabajo es buscar la letra, porque el músico lo que tiene que hacer es eh, darles un mensaje al público y que ese mensaje tiene que llegar. Pero primero hay que tenerlo y entonces pues eh, de ahí van a venir los problemas que quizá adolece el castellano, la lengua española dentro de este lenguaje que es la música, ¿no? Que la gente, pues, a lo mejor no tiene claro qué mensaje quiere dar. Sí, pues les puede gustar un poco el ritmo, la música, pero ¿qué dice? Y claro, y al no haber preparado esto, pues el mensaje no llega porque puede ser que ni siquiera el mismo autor lo tiene claro. ¿Qué voy a decir a la gente que me van a escuchar? Eso creo, vamos. Sí. Sí, doctor Juan de Dios, Sí. ¿usted podría abundarnos sobre el español entre los profesores en las universidades, en el periodismo, en la sociedad en general? ¿Qué opinas sobre el actual español que se habla? Bueno, muchas consideraciones podemos tener acerca de la lengua, ¿no? Y podemos dar también muchos puntos de vista acerca de la lengua, ¿no? Lo que yo puedo decir en primer lugar, atendiendo a la pregunta, es que el lenguaje o la lengua es una de las herramientas principales para la comunicación. Entonces el hombre, por su naturaleza, es un ser social, es decir, abierto a los otros. Y si decimos un ser social, se comunica con el otro, ¿no? Entonces la lengua es, ya digo, es de las principales herramientas. Pero ahora,
no puede haber comunicación si no hay lugares de encuentro comunes. Es decir, cuando yo me expreso, si yo digo algo, lo que yo entiendo de ese algo es lo que el otro también entiende. Si falla esto, no puede haber comunicación, ¿no? Eso en cuanto al contenido. En segundo lugar, toda lengua tiene sus reglas de comunicación. Es decir, cuando yo comunico una determinada idea, hay ciertos parámetros que yo debo tener en cuenta y no puedo yo hacer uso de otros parámetros, ¿no? Todo eso, pues, pertenece al campo de lugares comunes, ¿no? En los cuales nos encontramos para poder entendernos y para poder comunicarnos, ¿no? Y puede ser que esto en nuestra sociedad falla mucho, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que somos un país de pluralidad lingüística, ¿no? A nivel de base. Somos en el país fan, bubis, combes, baseques, etcétera, ¿no? Anoboneses, etcétera. Hombres, si nos quedáramos solamente a este nivel, pues la comunicación podría ser difícil. Pero ahora el Estado ha adoptado la medida, según el artículo 4 de nuestra Constitución, que el español sea precisamente la lengua nacional. Y sobre esta pluralidad lingüística tenemos por encima el español y todos los guineanos podemos comunicarnos, ¿no? Podemos entendernos. Y en segundo lugar, el español también nos abre hacia otros países. En primer lugar, la misma metrópoli y con otro bloque de países que habla el español. En el mundo entero, el bloque hispanoamericano es muy importante y el español también ya nos tiende puente para comunicarnos, ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo que el lenguaje es uno de los factores importantes a nivel social por la fuerza de comunicación que tiene, ¿no? Y simplemente usar este lenguaje buenamente, es decir, hacer buen uso de este lenguaje a nivel de conceptos y abundando. Nosotros los guineanos tenemos mucha pobreza de vocabulario. Si hacemos el elenco léxico que tiene cada uno, a lo mejor todo lo más son 300 palabras, y con 300 palabras uno no puede desenvolverse, ¿no? Entonces tenemos que buscar la riqueza de vocabulario, y esto se consigue con mucha lectura, con trabajos para refinar las ideas, etcétera, ¿no? Y aparte de eso, procurar también la observación de las reglas gramaticales, ¿no? En el país se sigue escuchando voy en el mercado, llego en bata, y para reforzar un poco lo que yo he dicho antes, si yo digo ahora mismo he llegado en avión, eso significa que un vehículo aéreo me ha transportado hacia un determinado lugar. Pero si yo digo he llegado al avión, eso significa que vengo de un sitio y he llegado al lugar donde estaba el avión, ¿no? Entonces, en a se usa así desordenadamente, ¿no? Si es para marcar el movimiento de un lugar a otro, siempre se dice a. Vengo de tal sitio y voy a. Vengo de tal sitio y llego a. Nunca se dice llegar en, si es que se quiere expresar la idea de movimiento, de procedimiento de un lugar y llegada a otro lugar, ¿no? Sí, Padre Luis, el español público, ¿cuál es su valoración? Yo no sé dónde ni cuándo lo leí, pero sí que lo leí, una frase que me ha impresionado siempre. Decía la frase que si tú tomas en serio las cosas de los demás, te consideran también en serio. Pero si tú tomas las cosas de los demás en broma, te consideran también como cosa de broma. Por eso cuando me convocáis a este plató de radio o televisión, a Songa,
Yo lo considero muy en serio. Me habéis elegido para hablar sobre el castellano. Yo lo llamo castellano, aunque lo llamamos ahora todos español. Lo que decía don Juan, del conocimiento, que la lengua es una comunicación. Pero para que hables una lengua, como para que sepas cualquier cosa, debes saber el origen de esta cosa, tanto de la persona como de lo que estás hablando. Por eso es conveniente que nosotros sepamos que lo que llamamos español, yo lo llamo castellano. El castellano o el español es la unión de un dialecto de un país español que se llama Castilla, una región. Tenía su dialecto. Y con el imperialismo romano que invadieron España, obligaron a todos los países pequeños de España a hablar el latín, que era la lengua oficial. Y como los castellanos duros o enemigos no querían hablar el latín, pero obligados a hablar el latín por la situación de la colonización, inventaron los romanos y los castellanos una tercera lengua. Es la fusión del latín y de aquel dialecto salió lo que llamamos el castellano. ¿Castellano qué es? Es la lengua que los romanos y los castellanos inventaron para entenderse. El castellano. Por lo tanto, tenemos que conocer el origen de lo que llamamos ahora el español. El que no sabe que el español viene del latín y del dialecto, tampoco va a saber que los abuelos de esta lengua son el latín y el griego y el árabe. El que habla bien el castellano tiene que conocer, dominar todo eso. Decir que uno habla bien el castellano y no tiene ni la mínima idea del latín, ni la mínima idea del griego, y ni la mínima idea del árabe, no puede hablar bien español. Vamos a partir de ahí. Por lo tanto, los que hablan bien el español son los que conocen su origen y sus determinaciones. ¿Quiénes son para mí los que hablan bien el español? Los que hablan bien el español son los guineanos que tienen de 50 años, 60, 70 para arriba. ¿Y por qué lo digo? Por una simple razón. La educación en Guinea Ecuatorial, Guinea Española, o lo que llamamos colonia, los misioneros, la iglesia católica, podemos también la iglesia cristiana, los misioneros fundaron escuelas para emplear su lengua, el español, de comunicación con los nativos. Y como tenían preparación para comunicarse con la gente, crearon escuelas. Porque uno que no ha estado en la escuela no puede hacer nada que se diga en la escuela y que lo diga con la autoridad, porque no ha pasado por la escuela. La escuela es el lugar de aprendizaje. Y empezaron los misioneros a enseñar el español. Pero como estos misioneros habían aprendido el español, no el de sus pueblos o de sus mamás, habían ido a la escuela. Y la escuela les convenció de que hay que primero aprender el latín, el griego y algunos el árabe. Por eso en las escuelas de los misioneros, sobre todo los que iban a ser líderes de la comunicación, del lenguaje y de la teología, los sacerdotes, los seminaristas, nos obligaron desde el primer curso a estudiar el latín, a estudiar el griego, el árabe no, pero el latín y el griego era importantísimo en la escuela de los seminaristas. Tú podías negar matemáticas, pero el latín tenías que aprobarlo. Entonces, con esta preparación, el español que después adoptaban, estudiaban, era un español clásico. Español clásico, clasis, significa escuela. El español que se ha aprendido en la escuela. Bien, y así los sacerdotes, el español que hablan, digo de gente de 50 años para arriba, hablan perfectamente el español, porque tienen su origen.
les han obligado a coger. Y otro grupo, los exseminaristas o exclaustrados, aquellos que habían entrado en los colegios para ser sacerdotes y no fueron sacerdotes, pero estudiaron todo lo necesario para hablar bien el castellano. Todos estos exseminaristas, que son abogados, políticos y tal, hablan perfectamente el español. Segundo grupo, que habla muy bien el español, yo me acuerdo, hice un cursillo allá en Barcelona, psicomotricidad, en la calle Pelayo. Psicomotricidad es un curso para enseñar a los niños a hablar, psique, alma, motriz, movimiento, el movimiento que tiene el niño para comunicarse. Entonces, aquí se ha hecho eso, que hace años, que están cogiendo a los niños que casi no saben hablar y les enseñan a hablar. Estos niños que les enseñan a hablar desde la pequeña edad, puedo decir que hablan muy bien el castellano en su nivel. Los niños desde 4 años, ahora en Guinea, hasta 12 años, hablan perfectamente el castellano en su nivel. Los demás no hablan bien el castellano. ¿Por qué? Porque los papás les han enseñado el español y no lo han aprendido porque no tienen la mínima idea de lo que decía el padre Juan, lo que es la gramática, la clase, las cosas. Por lo que, voy a repetir, los guineanos deben ir a la escuela para aprender el español. Pero hay una cosa, que es lo que y termino, hay una cosa que nos confunde. El ser artista no es ser clásico. Por ejemplo, voy a ahondar un poquitín lo que decía el padre Rufino. Hay muchos artistas músicos que no saben solfear, que no saben lo que es pentagrama, que no saben nada de esto, pero cantan y la gente les gusta. Y uno les pregunta, ¿por qué haces esto? Y no pueden justificar su arte. Uno que no justifica su arte es porque no ha estado donde le enseñan a justificar su arte, que es la escuela. Y hay otros músicos que han aprendido el pentagrama, solfeo y toda esa cosa. La música que hacen no solamente es de ellos. ¿Por qué? Porque un músico coge una pieza de este señor que lo ha hecho y a lo mejor lo hace mucho mejor que el mismo autor. ¿Por qué? Porque ha ido a clase y emplea esos medios. Por lo que los que dicen que hablan bien el español en la Guinea, que hablan muy bien el español y no saben el origen del español y no tienen la mínima idea del griego y del latín y no han profundizado lo que decía el padre, la gramática. Si no dominan la gramática, lo que hacen son artistas que no pueden justificar su lengua. Lo que yo pienso, los de 50 años para arriba, muy bien el español, porque o han sido sacerdotes o han sido examinaristas que han estudiado profundamente. Lo que yo quería decir. Y identificado este problema, ¿qué dificultades tiene hoy la enseñanza del español en Guinea Ecuatorial como profesores? Bueno, un poco, Fernán, si yo me limito al campo artístico, musical sobre todo, es el problema de la dificultad de... Normalmente, actualmente, al guineano no le gusta el trabajo, la dificultad. O sea, quiere, a veces cuando uno me dice, padre, quiero aprender guitarra, no quiere aprender guitarra, quiere aprender 2 o 3 acordes, como decía el padre Luis, para decir que ya es cantante. Y sin embargo, para aprender la guitarra, por ejemplo, en el conservatorio donde estudiábamos, pues para estudiar la guitarra, un instrumento, por ejemplo, había que estudiar primero 4 cursos de solfeo. En estos 4 cursos, 3 de teoría musical. Entonces ya podías matricularte en primero de guitarra. O sea, entonces cuando se encuentran con esta dificultad, ya se retiran. ¿Por qué?
porque quieren ver los frutos a corto plazo. Por ejemplo, hay obras grandes de autores musicales que a lo mejor hacerlas, pues les costó 4, 5 años componer una sinfonía. Claro, por eso también lo que decía antes, y es que a lo mejor si no él mismo no tiene el mensaje que quiere enviar a los demás, pues no sé qué va a salir de ahí. Fíjese, por ejemplo, cuál es la música que parece que hemos abrazado ahora como si fuese ya una cosa nuestra, el rap. El rap pertenece a la cultura hip hop de Estados Unidos, ¿no? Y es la cultura de lo que dice el padre Luis, que de los que no iban a la escuela. Por tanto, ¿qué es? A ver, chicos, tócame cualquier cosa ahí y yo os cuento lo que me pasó ayer. Claro, entonces no está acostumbrado a sentarse a decir, yo tengo una idea de tal cosa. Por ejemplo, hay músicos que a lo mejor él es músico, pero no hace las letras de sus canciones. ¿Qué quiere decir? Él, como músico, quiere que ese mensaje de tal autor, por ejemplo, un poeta, pues llegue a la población, llegue al sector X, jóvenes, mayores, tal. Entonces, y le pone la música. Por ejemplo, el canto de la Sinfonía 9 de Beethoven, ¿no? Sobre una hora de un alemán, de un compatriota suyo. Entonces, coge esta letra y la hace música. Y por eso digo que primero hay que tener en cuenta, hay que tener una idea. ¿Qué es lo que quiero decir? Ahora, con el rap que hemos, con la cultura hip hop, no. ¿Por qué? Porque va a lo más fácil, y luego viene el famoso problema de los estudios en nuestro país. O sea, he visto casos de un músico guineano que va, oiga, vengo a grabar, ¿qué pasa? Tengo una canción. A ver, cántamela un poquitín, grábamela, tal. Se la graba. ¿Qué ocurre? Que el que está en el estudio le hace todo. Hasta le corrige la letra, le corrige la música y al final le enseña, oye, ven, te voy a enseñar tu canto, cómo se canta. Y así podemos encontrar músicos guineanos, por ejemplo, que hacen canciones congoleñas, canciones y tal, porque a lo mejor el que le hacía los arreglos en el estudio era un congolés, un costamarfileño, un nigeriano, etcétera. O sea, que, dando la razón al padre Luis, es que la escuela es la que nos prepara para poder comunicarnos, como decía el padre Juan de Dios, comunicarnos, y que lo que yo pienso llegue justo al otro y que el otro lo comprenda. Es que si no... Sí, querida audiencia, nosotros seguimos aquí en nuestra mesa redonda antes de seguir debatiendo sobre la cuestión qué dificultades tiene hoy la enseñanza del español en Guinea Ecuatorial. Nuestros reporteros han ido a la calle para también hablar con la sociedad sobre esta problemática del mal uso correcto del español en Guinea Ecuatorial.
para hablar bien el español en Guinea, y bueno, en mi opinión yo creo que se debería leer bastante y empezar a profundizarlo desde niños, creo yo. Y bueno, el español, como es una lengua natal nuestra, ya creo que no será muy difícil para nosotros, pero mejor es mantenerlo y seguir leyendo y enseñar a los niños que es nuestra lengua y siempre estar con ella, junta con ella siempre. Y bueno, el español, como ya sabemos, es nuestra lengua materna, ¿no? Creo yo, y no creo que tengamos mucho trabajo en practicar con la lengua, pero sí leer, por eso por opinar. ¿Cuántos idiomas crees que se emplea al año? ¿Cuántas lenguas? Bueno, yo creo que en 2 o 3, pero en el español se usa la ñ, el portugués también, creo yo, y dudo en el italiano, creo yo. Sí, que hay dificultades, se encuentran dificultades porque todo tipo de trabajo hay dificultades, más aprendiendo o escribiendo, ¿sabes? Es un trabajo muy delicado que tienes que pensar, tienes que saber lo que tienes que hacer para que la población, la sociedad se quede contenta. Sabes que nosotros somos el único país africano que habla el castellano y para poder entrar en esa asociación tenemos que tener un buen dominio en la lengua española. De hecho, hay algunas frases que ahora los españoles han aceptado para que puedan estar en la Real Academia Española. Es decir, es un trabajo muy difícil y valoro el trabajo que están haciendo. Es muy importante para nuestro país y para la sociedad ecuatoriana. ¿Conoces algún guineanismo? ¿Alguna expresión típica nuestra? Sí, se puede decir una expresión que es chapear, chapeadores, que eso no existía en la Real Academia Española, pero ahora ya se está sometiendo para que eso pueda quedarse registrado ahí. ¿Y eso porque se emplea en Guinea? En Guinea sí se empleaba, porque según la gente que sabe mucho dicen chapear era una frase que no se podía decir porque no tenía un significado. Ahora bien, nosotros la hemos introducido porque pensamos que chapear es cortar la hierba. No, a mí me parece algo bueno porque ya no tenemos nada más que hacer que hablar español, que hemos encontrado hablando nuestros abuelos. Vale, para mí es algo bueno, ¿no? Porque si cambiamos más de idioma hoy para volver a tener a una nueva idioma, yo no creo que la gente se adaptarán pronto y tal. Por esto, para mí hablar español es algo bueno. En Guinea siempre ha sido así desde hace ya siglos y no podemos evitarlo hablar español. ¿Qué crees que se debe hacer para hablar bien el español? Bueno, lo que se tiene que hacer es, un idioma se aprende, creo, a la escuela estudiando. Bueno, también verás de que, anteriormente mucha gente no vivían aquí, mucha gente van viajando a países exteriores, como Gabón, yo personalmente ahí he crecido, si me entiendes, hablar un poco así es por eso, ¿no? Sino que el francés sí que yo tengo mucho dominio, pero el español tampoco no me molesta tanto porque yo creo que no he hecho ningún disparate desde que he empezado a hablar. Así, para que la gente hable bien español, primero se tiene que dejar esto que en las oficinas de Guinea, la gente habla en fan, porque yo mismo lo he vivido, y esto no está bien. Creo que el idioma oficial es el español. Creo que cada persona tiene que hablar correctamente el idioma español. Cuando tú vas en una oficina, tú no sabes castizar. Esto no está bien y vas a encontrar, y no es culpa de los que están en la oficina, no. Porque tú mismo sí que no sabes hablar y ellos también estarán obligados a hablar fan contigo. Y si llegamos a otros países, tú no verás esto porque yo he crecido en el libro, tú no puedes entender ningún idioma local en una oficina, solo francés. Para mí así. Hablar bien español en Guinea Ecuatorial, yo creo que es un problema de base. Es un problema de base, una persona que ya es mayor y que no sepa hablar el español, y no sé cómo se puede formarles. Si él mismo no quiere ir a un centro de formación para recibir el estudio o la formación simplemente para recibir el castellano, en los centros, por ejemplo, en el Centro Cultural de Hispanoparlante, yo creo que ahí se puede aprovechar bastante. Pero si tiene mucho trabajo y no puede acudir en este centro, creo que no vale la pena, pero la mayoría tendrían que saber hablarlo, porque si ahora estamos con tercero o cuarto idioma,
en Guinea y lo primordial es empezar con el mismo español. Hay que saber hablarlo. Y si no lo hacemos, la verdad es que no funciona. Querida audiencia, de vuelta a la calle, estamos de nuevo con ustedes aquí en nuestra mesa redonda y ellos nos han traído un diccionario y nos dicen que este diccionario que tenemos aquí en el plató vale 15.000 francos cefas, lo que también puede valerse un teléfono móvil. Pero si hacemos una encuesta ahora en nuestras casas aquí en la ciudad de Bata, vamos a encontrar más teléfonos y pocos diccionarios. ¿Qué opinan sobre este fenómeno? El diccionario es un acervo de palabras de una lengua, ¿no? Es decir, el diccionario contempla todo lo que se puede considerar como terminológico de una lengua. Está aquí en el diccionario. Entonces, nosotros necesitamos léxico para comunicarnos. Ese léxico no puede ser nosotros mismos, ¿no? Porque necesitamos buscar. Cuando aprendemos es porque no tenemos lo que tenemos que aprender, ¿no? Tampoco puede ser la sociedad. La sociedad es un anonimato bastante extenso. O sea, el lugar donde está el léxico de una lengua, digamos un léxico oficial abundante, es el diccionario. Y si hablamos del español, que es una lengua más, pero de las propias, porque ya digo, si un artículo de nuestra Constitución dice que el español es la lengua administrativa, la lengua nacional, esa lengua ya no es extranjera, sino que ya es propia, ¿no? Y al tener un diccionario, yo creo que es importante, ¿no? Es importante. Primero para los padres, porque algún día los padres encontrarán la necesidad de comunicarse en español. Y luego tienen hijos, estos hijos tienen que ir a la escuela, más necesidad hay todavía de manejarse en español. Y si en cada familia hay un diccionario, yo creo que es una ventaja, ¿no? Para los padres, para la escolarización de los hijos, etcétera, ¿no? No, a ver, yo quería decir, este diccionario que parece muy grande, así, ¿no? Algunos pensarán que hay que leerlo entero. No, el diccionario es apoyo, o sea, te ayuda, supone que hay que leer mucho. Sí. Y a la hora de leer, te encuentras con palabras que no conoces. Enseguida hay que pasar al diccionario, ¿no? A mirar. No se trata de coger, venga, primera página, segundo, hasta el final, no. Quiere decir que si yo tengo el diccionario en casa, lo que tengo que hacer para utilizarlo, leer. Voy, leo, y cuando me viene una palabra así, enseguida vengo al diccionario. Para y comprender así, mejor. Sí, incluso a veces con un papelito que yo mismo ya tengo ahí, tal palabra no lo sabía, ya lo escribo, y así el diccionario me va a servir, pero como apoyo de que yo debo leer, también debo leer antes, estar acostumbrado a leer, acostumbrarme poco a poco, y entonces el diccionario me va a rendir mucho. En mi tiempo de estudiante, que hace 40 y pico años, conocíamos un solo diccionario que decía de la Real Academia, diccionario de la Real Academia. Como estamos hablando de la situación de Guinea de hablar bien el español, aquel diccionario aceptaba solamente aquellos vocablos que los detentores de la lengua, los modelos de la lengua habían admitido para el español. Bien, por eso lo manejábamos. Ahora bien, este diccionario era totalmente técnico para los mayores y para los que habían aprendido en la escuela el diccionario. Pero actualmente se ha hecho una cosa muy buena. Casi cada locutor o escritor famoso ya crea un diccionario. Diccionario de matemáticas, diccionario de lengua española, diccionario de tal.
que son para los estudiantes y para la gente que quieren especializarse en algunas cosas, en algunos vocablos. Esto ha sido un acierto, para mí ha sido un acierto que nadie puede decir ahora que no puede manejar el diccionario, porque el diccionario ya es como una cosa de bolsillo. Y a los alumnos les ayuda mucho. A los mayores a lo mejor ya no nos ayuda porque miramos las palabras técnicas, pero este diccionario ninguna familia debía no tenerlo, porque en todas las familias hay niños, hay estudiantes, y que por lo tanto el papá que tiene el diccionario, como tengo yo el mío cuando era estudiante y lo tengo todavía, que compren los papás los diccionarios de esta índole, que son de divulgación y de aprendizaje normal. Aquí posiblemente no podremos hablar de que ese diccionario es totalmente clásico de la Real Academia, pero el léxico ordinario, el vocabulario ordinario, lo trae y mejora el lenguaje de los niños. Por lo tanto, queridas familias, ese diccionario, este y otros, porque no hago propaganda de este, hago propaganda de los diccionarios vulgares que en cualquier casa debe tener. No solamente el diccionario clásico o el diccionario de la Real Academia, que hay, pero estos hay. Ahora, 15.000 francos no es que sea caro, no es que sea caro, pero si vemos la realidad de la vida, los móviles son de 40.000. Un estudiante compra un móvil de 40.000. ¿Cómo no va a comprar los cuadernos y los libros que son los que le enseñan? Por lo tanto, hay que hacerlo. Los papás tenéis que obligar a los niños a tener esos diccionarios. Sí. Bien. A veces exageramos también nuestra pobreza, ¿no? Como acaba de decir el padre Luis. E incluso ha dado una cuantía muy moderada. Hay móviles que cuestan 100.000 y 100 y pico, ¿no? Y lo tienen los niños. Sí. Y cuando se les dice, por ejemplo, un diccionario de 15.000 francos, no, es que hay pobreza, no tenemos dinero, pero no. 15.000 francos yo creo que a una familia guineana no le faltarán 15.000 francos, ¿no? Ahora, lo que yo iba a añadir también es que muchas palabras las tenemos mal pronunciadas o mal sabidas, quizás por acostumbramiento. Es decir, en la sociedad se pronuncia mal una palabra y nos acostumbramos y creemos que así hay que pronunciarla y así crecemos desviados, ¿no? Y en ese sentido el diccionario lo encuentro también muy corrector. Vamos a suponer una palabra como es desavenencia. Pero cuando oigo a la gente hablar, dicen desaveniencia. Ningún diccionario castellano va a decir desaveniencia. Es desavenencia. Entonces, cuando utilizo el diccionario ya me corrige, ya me indica que esto no hay que pronunciarlo así, ¿no? Lo mismo palabras que suenan iguales, ¿no? Igual más o menos. Por ejemplo, acechar y acechar. Sobre todo que ahora en Guinea desgraciadamente reina el ceseo, una cosa con la cual no estoy de acuerdo. Es verdad que en Hispanoamérica es normal, pero Guinea no es Hispanoamérica. ¿Y qué diferencia me establecerían cuando yo sé que las dos palabras tienen un significado distinto? Acechar y acechar, si es que utilizan aquí el ceseo. ¿Dónde está la diferencia? O sea, quiero decir con ello que el diccionario, si se tiene, da mucha ventaja, ¿no? Nos permite conocer el léxico castellano y nos corrige también muchas cosas, ¿no? Aparte de lo que ya hemos dicho, el castellano es la lengua del país, lo hablan los padres y lo hablan los hijos y deben hablarlo porque van a la escuela, ¿no? Sí. Y hay otra cuestión que tenemos aquí, según la historia, en las décadas de los 60, la gente se acercaban a las iglesias, se iban a la misa para escuchar a los sacerdotes hablar el español. Lo mismo hacían la gente, querer escuchar cómo hablan los maestros y los políticos, pero este fenómeno ya no se da. ¿Por qué? Sí. Bueno, yo diría lo siguiente, ¿no?
hay muchos factores que hacen el papel de docencia, ¿no? La familia enseña, la sociedad enseña, la escuela enseña, la iglesia enseña, el Estado también enseña, ¿no? Pero según la dirección que toman nuestras intervenciones, esta enseñanza debe ser buena. En lo que respecta al lenguaje, yo creo que hay lugares y personas emblemáticas. Yo ahora mismo voy al mercado, oiré a un comerciante hablar, o a una mujer que vende un bar, pero no es lo mismo oír a un periodista hablar en la televisión. No es lo mismo, ¿no? El periodista es más representativo en cuanto al lenguaje. Entonces, yo pediría que en estos lugares emblemáticos y representativos, que el lenguaje sea lo más correcto posible. En la televisión nuestra la cosa ha mejorado últimamente, ¿eh? Hay que reconocerlo. Pero hace años que la cosa era un desastre, ¿no? Un desastre. Entonces simplemente decir que uno sea maestro, que uno sea periodista, que uno sea sacerdote, que es un lugar también de mucha afluencia, de mucha concurrencia, ¿no? Aparte de que eso facilita la comprensión y la inteligencia de la gente, en el sentido de que escuchan y captan lo que uno dice, también es docencia. Oír a un maestro que sabe hablar, oír a un periodista que sabe hablar, escuchar a un sacerdote que sabe predicar, y yo creo que esto aprovecha también al pueblo, ¿no? Sí. Entonces yo pediría que en los lugares emblemáticos que nos hagamos cargo de que somos docentes. Si somos maestros, somos sacerdotes, desempeñamos algún cargo importante en el Estado o en el gobierno, o somos padres de familia, tenemos que procurar hacer buen uso del lenguaje, ¿no? Sí, padre Luis. Sí. En realidad, eso de los lugares esos públicos son necesarios. Pero todavía estoy diciendo que los antiguos, los que he dicho de 50 años para arriba, todavía están dando ejemplo de hablar bien el español. Fíjate, por ejemplo, entre nuestros diputados, y con perdón, señores diputados, hay algunos diputados que en realidad no han estado en la universidad, escuelas superiores, escuelas de tal, pero cuando tú les oyes hablar en la televisión, hablan muy bien. Pero en cambio, estos que han estado en ciertos países, licenciados, directores generales, cuando hablan es una miseria. Y con perdón de ustedes, pero hay que hablar bien. Hay que hablar bien, porque si no, no hay nada. Sí, padre Adolfo. Bueno, yo creo que estoy recalcando un poco esta dificultad de huir del esfuerzo, ¿no? Huir del esfuerzo. Hay una frase que a mí me saca de mis casillas. Vamos. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? O sea, ocurre algo, oye chico, tú has sacado 0 en el examen y esto, bueno, no pasa nada. Pasa algo. Claro. De que tú dices, yo no puedo sacar 0. Por tanto, voy a ver cómo me supero a mí mismo y apruebo esta asignatura. Entonces, esta dificultad hace que vaya bajando el nivel de las cosas, ¿no? O sea, vaya bajando lo que decías de que antiguamente pues se oía hablar. No, es que en los seminarios, por ejemplo, había pruebas. Hay que preparar una homilía, un sermón. A ver, ¿cómo se hace un sermón? Venga,
y mañana tienes que venir a hacer un sermón sobre tal cosa. Y claro, pues no lo has hecho mal. Vete otra vez a prepararte para hacerlo. O sea, entonces, a base de estas dificultades, pues uno se iba superando poco a poco. Ahora, parece que todo vale. No pasa nada. Entonces, claro, ¿cómo uno se va a superar si todo es lo mismo? Bueno, si es suspendido, nada, no pasa nada. O sea, es un defecto social. ¿Cómo salir de él? Ese defecto, sí, eso sí que ya es otro. Sí, o sea, Yo quería poner una nota, y con perdón de los espectadores y los que estamos aquí. Yo quisiera que en esta ocasión, que la tomo muy en serio por habernos llamado por esto, yo quisiera hacer un pequeño recuerdo de la gente que nos han ayudado en este país a hablar y que han pasado de este mundo. Yo quisiera que recordarais todos, y yo el primero, de estas personas que voy a nombrar, que han sido nuestros maestros en el lenguaje. Por ejemplo, ¿os acordáis que son sacerdotes? Os acordaréis de Vicente Bernicón, de Gregorio Boquesa, de Bonifacio Font, de Clemente Empenda, de Celestino Ná, de Salvador Ndón, de Alberto María Ndón, de Rafael María Zé, de Francisco Bian, de Padre Cialo, de Nicolás Abusomba, de Reginaldo Maquendengue, de los hermanos Buaki, del Padre Boricó. Estas personas, queridos videntes, yo no sé cómo llamarlos, televidentes, y estas personas en vuestros pueblos, en vuestras casas, tenéis que tenerlos presentes porque son los que nos han llevado a una comunicación oficial de la lengua española y que podemos entendernos. Por eso, como sacerdote, como locutor, como amante del castellano, yo he hecho ese pequeño ictus para que sepamos que esas personas que han muerto, que tengan vida en vosotros, en nosotros, formarle una escuela, nombre una escuela, una calle, una cosa de esa, para que no pasen al anonimato los que nos han estado enseñando la lengua de Cervantes. Es un ictus, una cosa que yo quería pedir a la audiencia y a todos, de que a lo mejor no entra en el plató, pero estos personajes hay que tenerlos presentes. ¿Quién? Yo quería corroborar un poco lo que decía el padre Rufo, ¿no? Hablando de los seminarios, que se tomaba la cláusula o la medida de decir a alguien, pues prepara homilía para tal día, ¿no? Yo he hecho mucho de menos en el nivel secundario algunos recursos que pueden ayudar para el lenguaje, ¿no? Para el conocimiento de la lengua. La lengua es uso de todos, pero unos pueden tener más uso, o sea, más recursos para hablar, ¿no? El hombre de la calle habla, pero cuando un académico habla, un académico es más que el hombre de la calle cuando se trata del uso de la lengua. ¿Por qué? He dicho que he hecho de menos algunas prácticas o algunos recursos. En la secundaria se debería enseñar a los alumnos a refinar el pensamiento. Yo, por ejemplo, si de repente hablo de una cosa, bien, yo puedo hacerlo hasta cierto punto, ¿no? Pero si me dicen, prepara tal tema, yo lo preparo y me dicen, exponlo al público. O sea, tengo más base para hablar del tema, ¿no? Entonces, en la secundaria se debería fomentar mucho el comentario de texto, la disertación. Esto ayuda a los chicos a refinar el pensamiento, no solo a expresarse, ¿no? Porque el lenguaje no solo es expresión, es también pensar. Sí.
Entonces, en la secundaria hay que comentarios de texto y disertación. Yo echo de menos en el nivel secundario estos recursos. Y como profesores y sacerdotes, algunas anécdotas del español en Guinea Ecuatorial, anécdotas que podéis recordar a la audiencia que nos sigue en esta mesa redonda. La primera anécdota, por favor, es contra vosotros los locutores y los periodistas. Sí. Hay una frase que decís siempre, la mayoría, de cara, en vez de decir de cara a los acontecimientos que van a cara a no sé qué. Esto no es español, señores periodistas. Cara a no es de cara a. Es una final, en orden a, para cara a. No existe en español. Que no lo digáis, periodistas y los locutores. Cara a no hay que decir, es una anécdota. Sí. La otra anécdota, esto puede cambiar. Eso puede cambiar. Pero hay que saber, sobre todo para los verbos irregulares, que los verbos simples son siempre la referencia para conjugar los compuestos, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer satisfacer. El verbo simple aquí es hacer. Simplemente que en castellano se ha conservado la fórmula original de facere, satisfacere, ¿no? Pero por lo menos ya tenemos aquí un referente del verbo simple. Y si hay que conjugar este verbo, el hacer es siempre la referencia. Entonces no es satisfací, es satisfice. Es satisfice. No es satisfaceré, sino yo satisfaré. No es satisfacido, es satisfecho. Lo mismo el verbo deshacer, deshago, deshaces, deshice, deshizo, deshiciste, así no. Esto falla muchísimo. Y luego otras cosas, ¿no? Otras cosas. Siguiendo lo que decía el padre Luis, la famosa palabra respectivamente. Sí. O sea, Sí. en nuestros locutores de radio, o sea, con decir dos cosas ya emplean respectivamente. El señor gobernador visitó Bata, Malabo y Rebola respectivamente. Para utilizar respectivamente debe haber dos líneas, dos listas que se corresponden. Yo he estado en Guinea, yo he estado en Malabo, en Libreville y en Yaoundé, capitales de Guinea Ecuatorial, Gabón y Camerún respectivamente. O sea, a la lista de la izquierda corresponde la otra lista. Ahora, decir, yo he estado en Camerún, en Malabo, en Libreville y en Yaoundé, respectivamente no cabe. No cabe. Sí. Porque no hace referencia a otra lista. Sí. Ahora, si digo, he estado en estos países, capitales de, Sí. pero tiene que seguir el mismo orden de la primera. ¿Cuál es la primera? Malabo, capital de la República de Guinea Ecuatorial, Libreville. De Gabón, Yaoundé. De Camerún, respectivamente. O sea, caso es esta palabra muy famosa, muy famoso su empleo aquí. Sí. La otra cosa más fea es el afrancesamiento, ¿no? Es verdad que históricamente hemos tenido mucho contacto y mucha relación con los países francófonos, ¿no? En tiempos de Macías, muchos se fueron a Gabón en busca de trabajo y demás, ¿no? Pero hay cosas muy feas.
Cuando, por ejemplo, se recorre la ciudad de Bata, los lugares donde se lavan coches, se dice lavaje. Y yo propondría que haya una comisión para ir corrigiendo estas cosas. ¿Quién es? Lavaje no existe en castellano. Hay que decir lavatorio. Lavatorio tiene más sentido, ¿no? Y presión con 2 S, a presión. Sí. Con 2 S. Y luego palabras, bueno, si se pronuncian, es todavía perdonable, pero si se escriben, no. Desarrollo. No, es con 2 R. Desarrollo. Tiene que haber una comisión de la lengua de la academia para ir corrigiendo estos escritos. Teníamos un profesor, como anécdota, Pedro María Casaldáliga, que lo conoces también, el padre Rufino. Cuando uno escribía, hombre, sin H, nos lo decía todos los años, este ha escrito hombre sin H, y nos reíamos, dice, no, cuando no pone H es que debía ser un hombre de 2 metros, por eso quitaba la H para hacerlo grande. Cuando dice desarrollo, con una R, desarrollo, dice, no, es un desarrollo especial, que tenía que hacer un desarrollo especial. Por eso, padre Juan, esta gente, que es difícil, tienen que ser los de la academia. Los de la academia hay que decirles que anden por ahí. Y refinar bien el lenguaje. Y esto se debe también al afrancesamiento, ¿no? Un hombre simple. Y yo tengo que ir estrujando el cerebro para pensar, pero ¿qué es lo que ha querido decir este señor? No es simple. Un hombre sencillo. No simple. Sí, no el francés dice simple, sí. Pero en castellano es un hombre sencillo. Pues nada, querida audiencia, el capítulo de hoy ha sido casi toda una clase. Hemos estado con clásicos profesores de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Y recuerden, Antena Regional de la Academia Ecuatoriana de la Lengua Española es la que organiza esta mesa redonda para concienciar a la población sobre el uso correcto del español en nuestra sociedad. Esperamos volver a tener a estos profesores, a estos eminentes profesores aquí con nosotros. Y gracias por haber venido. A ustedes también. Y a toda la audiencia les agradecemos también por vuestra atención dispensada y hasta nuestra próxima cita. Sí, ya. Okay.